Perú, una nación rica en historia, rica en cultura, rica en gastronomía, tiene una jodida maravilla del mundo y además, el mejor restaurante del mundo está en Perú. Sin duda, Perú es un país rico, pero ¿saben en qué más es rico? En memes. Hoy en día Perú es uno de los países más memeables que existe. En serio, la cantidad de motes que tiene no es normal. Mi Cerrú, mi Peruquistán, mi Perú York. Burlas por todas partes. Es más, esto ha llegado incluso que un peruano se ofende porque le dicen peruano. Podría ser del que dije a Brasil. A ver, peruano, desde el inicio dije, me parece que vos está... Fanodrin me llamo, señor. Yo te llamé Alan. No te dije Brazuca, te dije Eso. Alan. Te llamé por tu nombre. No, pero igual te dijo peruano, no te dijo nada. Pero yo la verdad hoy no me vengo a burlar de Perú. O sea, ¿cómo voy a hablar de una nación que tiene al jodido dios de la versatilidad? Con temazos como por ejemplo Duro 2 horas. O uno de sus más llamativos, ¿no? O Me Vengo. ¿De quién se está vengando? Hasta el día de hoy no tengo idea, pero pues tengo que ser grave para decirlo más de una vez, ¿no? Aunque yo en lo personal soy un poco más romántico. Así que para mí Harley Quinn es la besto canción de este hombre. O sea, digan lo que quieran, pero es la mejor que tiene. No pienso debatir eso, ¿ok? El punto es que el día de hoy vamos a demostrar por qué Perú es la besto nación. Por qué la tiene más gorda que todos los países de habla hispana, ¿ok? O bueno, más o menos. Así que no, si esperabas algún tipo de burla o algún tipo de chiste hacia esta nación, déjame decirte que estás mal y debes replantearte tus intereses y replantearte el cómo eres como persona, porque tú crees que a los peruanos no les afecta. ¿Tú crees que a los peruanos no les afecta que digan que iban en un cerro o que iban en Afganistán 2.0? Obviamente les va a afectar. Aunque bueno, si lo vemos un poquito objetivo, también siento que se lo han ganado o tan siquiera por algunos cuantos comentarios que han soltado por ahí. El tamal es peruano. Siempre nos ha copiado todas las comidas. Tenemos tamalito. ¿Consideras que el tamal es peruano? Sí, es peruano. ¿México se ha copiado? Claro, todos se copian de Perú. Perú, si le metes tu tamal, incomparable. Y México, hermano, México no tiene nada comparado con Perú. No hay que disculpar. Es que nosotros evidentemente hemos ganado, porque obvio que le vamos a ganar a México. En México la comida no es... Porque nuestras patas son más ricas que las mexicanas. Ojo con eso. Ibai, ¿de verdad comparaste la comida mexicana con la peruana? Mira, hermano, con respeto, pero la tortilla y el chile no le ganan ni de chiste a un buen ceviche. Celebremos peruchos. Aquiles, con chicharrón, que es hermoso. No hay comparación. El pan. Ganó un premio Nobel a la literatura. ¿Sabías que un peruano es reconocido como precursor de las naves y los viajes espaciales? Soy el primer peruano en llegar a Marte. El Perú había sido el origen de la civilización a nivel mundial, ¿no? Que aquí nació todo en Perú. TikTok se creó en Perú. ¿No sabías? Ahora te lo cuento. Los orígenes de la Coca-Cola es de Perú. Luego van a salir los fans peruanos a decirnos que el punk nació en Perú. El punk es peruano. Todo es peruano. Decir que el Día de Muertos nació en Perú, que el Día de Muertos como se celebra en México nació y se originó precisamente en nuestro país. Oye, pero este chocolate está bien bueno. ¿Sabían que el chocolate es peruano? Pero bueno, ya, eso no importa, ¿ok? Eso no importa. El día de hoy no venimos a hablar enteramente de esto. Porque ahora sí, poniéndome ya en modo serio, venimos a hablar de lo que alguna vez fue. De las raíces de lo que hoy es Perú y muchos países inclusive de Sudamérica. Del imperio más grande que existió en la América precolombina. El Tahuantinsuyo. El Tahuantique madre, el imperio inca, para acabar más rápido. Un imperio que abarcó alrededor de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Un imperio que logró prevalecer alrededor de 100 años sin el uso de la rueda, sin el uso de la escritura, sin el uso de una moneda, adaptándose al difícil relieve andino. Y aún así, lograron expandirse de forma asombrosa. O sea, dime si no son unos duros en esto. Y específicamente de lo que quiero hablar es de lo que fue la columna vertebral. Cómo se logró esta gran expansión de este gran imperio. Que a ver, también les diré algo, ¿no? O sea, dentro de lo que fue Sudamérica, resumir toda la historia de Sudamérica antes del imperio incaico, solamente hacia el imperio incaico, sí es como una mentada de madre a los demás pueblos que existieron anteriormente. No podemos ignorar el cómo se expandió y lo grande que fue. Y lo bien organizado que estaba. Pero específicamente me quiero centrar del llamado Capac Ñam, traducción, la red de caminos incas, o también llamado el Camino Real. Verán, durante el apogeo de este vasto imperio ya existían ciertas rutas o caminos que eran utilizadas para diversos fines, como el comercio por ejemplo, que eran caminos creados por pueblos antes de ser anexados al posterior imperio inca. Pero bajo el mandato de los incas, esta red de caminos se amplió bastante, alcanzando poco más de 30.000 kilómetros de extensión, y esto se dividía en dos, que era el camino de la sierra y el camino de la costa. Estos caminos fueron de gran importancia para el imperio, ya que el uso que le daban pues era económico, político, militar y de comunicación. Aquí lo interesante es que estos caminos partían desde la capital, del Cusco en ese momento, que conectaba con las 4 regiones del imperio. Pero bueno, cabe destacar que es considerada una de las obras más importantes de la ingeniería,
y evidentemente más impresionantes de América, que inclusive fue utilizado por los españoles. Sí, a esos a los que se les va la luz y piensan que es un apocalipsis. Hasta el día de hoy se conservan varias secciones de estos caminos, que son utilizados por la población, por los pueblos más que nada de la zona, también son utilizados como medio turístico, y cabe destacar que en el 2014 fueron considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dime si no es clave, ¿eh? Dime si no es clave. No, y es que literalmente sí fueron clave, ya que sin la expansión, sin la organización, sin la remodelación, sin el mantenimiento constante que se le daba a estos caminos, pues el imperio no hubiera tenido el apogeo que tuvo, ni mucho menos la gran expansión. La extensión del Tahuantinsuyo llegó a abarcar hasta lo que serían alrededor de 6 países sudamericanos, entre ellos propiamente Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, y hay quienes dicen que llegó a abarcar hasta lo que sería un poquito de Brasil, pero bueno, estos son más especulaciones que un hecho real. Este video originalmente iba a estar centrado solamente en la red de caminos incas, el Capac Ñam, pero la organización política y social, el origen y todo lo que es la civilización incaica es sumamente interesante. La verdad es que no puedo dejar fuera varios detalles que quiero expresar más adelante. Desde sus leyendas, sus primeros zapaincas, su gran expansión, su organización política y social, su red de caminos, obviamente, y su posterior caída. Antes que nada sí quisiera hacer la aclaración de que yo no soy ningún historiador, ni mucho menos arqueólogo, ¿ok? Soy un hombrecillo que se le ocurrió hacer un video sobre este tema porque le pareció interesante, nada más. Así que si tú eres un experto, pues estaré perfecto que si yo la llego a cagar en uno o varios datos, pues me lo hicieras saber. Al igual que si tienes aportaciones, pues nos las hicieras saber en la caja de comentarios. Son cosas que valoraría mucho y que en serio me pondría muy contento porque bueno, es una forma de darme cuenta de que las personas pues le están poniendo atención al video y eso me hace pues feliz, sinceramente. Así que bueno, sin más, vámonos por el principio. Muy bien, el origen del Tahuantinsuyo, del propio imperio incaico, podemos dividirlo en dos partes. Tanto la parte histórica, lo que realmente podría haber sucedido, y la leyenda, ¿no? Lo que no sucedió, pero es adornado de una manera más bonita, ¿no? Más mítica. Le da un peso al lore, vaya. Y para esto tenemos dos leyendas, que si eres peruano seguramente las conoces. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de los hermanos Ayar. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo en lo personal es mi favorita, como que me soy un poco más familiar con ella debido a que yo soy mexicano, y pues aquí se cuenta la historia de los mexicas, ¿no? Y el fundamento es un poco el mismo. Básicamente cuenta o nos relata cómo el dios Inti, el dios Sol, pues al ver a una población incivilizada, decide mandar a sus dos hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, partidos desde el lago Titicaca, Dios, cómo me cuesta decir eso, con el objetivo de fundar una civilización. Para esto, el dios Sol, del dios Inti, lo que hace es darles una vara de oro, y con esta vara de oro lo que tienen que hacer es ponerla sobre el suelo en los lugares a donde vayan, y si esta vara de oro se hunde, es la señal para iniciar una civilización. Manco Cápac y Mama Ocllo pues emprenden su viaje hasta llegar al Valle de Cusco. En el Valle de Cusco colocan la vara y la vara se hunde, formando allí los orígenes de lo que serían los incas en un futuro. Esta leyenda fue muy popularizada por Inca Garcilaso de la Vega, un escritor peruano, por lo que se considera que esta es una versión de origen de los incas creada más por él, y no una leyenda ya existente y difundida por los pueblos andinos. Bien, la leyenda de los hermanos Ayar también es interesante, pero para mi gusto es un poco más caótica. Pero bueno, ahí les va. Esta cuenta como 4 hermanos y sus 4 esposas, partiendo de un cerro, viajaron por diversos lugares en busca de un lugar donde asentarse, mientras que en el trayecto los hermanos tendrían conflictos entre ellos. Uno de los hermanos sería encerrado en una cueva, otro se convertiría en una piedra para proteger a su pueblo, y el otro hermano también se transformó en una piedra, pero esta vez para señalar en dónde debían fundar la capital de su próxima civilización. El último hermano que sobrevivió, llamado Ayar Manco, que más tarde será bautizado como Manco Cápac, sería quien fundaría el Cusco, iniciando ahí su civilización. Esta leyenda en particular nos puede explicar un poquito de las dificultades que sufrieron los pueblos para poder llegar y asentarse en un lugar. En este caso, el pueblo pues inca, o lo que sería más adelante como el pueblo inca, era un pueblo nómada, por decirlo de alguna manera, una comunidad, un grupo que pues estaba desplazando debido a diversos factores, como por ejemplo desastres naturales, las tierras infértiles o inclusive el conflicto con otras etnias que las obligaban a desplazarse. Pero aquí surge un inconveniente porque una vez que llegan a asentarse al Valle del Cusco, esto debido a que era
era un buen lugar para iniciar una civilización, era más grande, ya que eran tierras fértiles aptas para el trabajo y estaban en el corazón de los Andes. Se encontraron con pueblos que ya estaban en aquel lugar, por lo que se iniciaron varios conflictos en la lucha por el territorio, aunque bueno, no todo se arregló con guerra, sino con diplomacia, dialogando con otros pueblos y estableciendo relaciones. Su lengua era el quechua, y algo que los caracterizó fue su fuerte devoción y la creencia a ser hijos del dios Sol Inti. Estas creencias se fueron expandiendo y difundiendo a medida que se anexaban pueblos a su pequeño pero creciente señorío. Iba a decir imperio, pero propiamente no fue un imperio hasta 1438. Antes de eso era un señorío, el llamado Curacazgo Cusqueño. Esto alrededor de los años 1200, en lo que cabe resaltar que su expansión no fue tan grande. Lo que es la historia de los incas propiamente se divide en dos dinastías, la dinastía Jurín Cusco y la dinastía Hanán Cusco. La dinastía Jurín Cusco es el poder inicial, o sea, los primeros gobernantes, los primeros incas que surgieron empezando por Manco Cápac, mientras que la dinastía Hanán Cusco ya estamos hablando propiamente del surgimiento del imperio, empezando por Inca Roca. Esta pequeña pero creciente región del Cusco fue gobernada por diversos incas, como bien se dijo, empezando por Manco Cápac, a quien se le atribuye haber enseñado la agricultura y la construcción. De ahí le sigue su hijo Sinchi-Roca, a quien se le atribuye las primeras conquistas y la consolidación en el Cusco. Yoque-Yupanqui no fue el más destacado, ya que no logró expandirse demasiado, aunque se le atribuye haber creado el primer mercado público en el Cusco. Me he dado cuenta que digo mucho la palabra atribuye. Bueno, Maita Cápac. El cuarto gobernante se dice que fue un gran guerrero y logró expandirse más allá en el territorio. Muchas veces su fuerza es descrita como algo sobrenatural, algo sobrehumano. Y finalmente Capac Yupanqui. Este inca obtuvo conquistas locales y extendió un poco más el territorio. Los zapaincas mencionados tienen una característica muy distintiva, y es que existe un debate entre los historiadores, arqueólogos, y muchas fuentes afirman que estos gobernantes no existieron realmente y fueron creados para darle más profundidad al origen de los incas. Pero ¿por qué se llegan a estas conclusiones de que no existieron? Bueno, realmente no hay como tal restos arqueológicos clave, como por ejemplo grandes palacios, monumentos, templos, que se les sean atribuidos a algún gobernante de la dinastía Jurín Cusco. Esto evidentemente no es lo más aceptado ni lo más asegurado al 100%. De hecho, lo más lógico y con lo que se concluye es que realmente estos gobernantes sí existieron, pero hay que entender algo: gobernaron un territorio más pequeño, un señorío, por lo que la evidencia arqueológica es más local y no fue tan grande como lo fue durante la gran expansión del imperio incaico, el Tahuantinsuyo. Así que en conclusión, los gobernantes de la dinastía Jurín Cusco sí existieron, sí gobernaron una región más limitada de lo que después fue el imperio incaico, pero se les suelen atribuir cosas más míticas, más de leyenda. Y por ejemplo, pues tenemos a Manco Cápac como el fundador, o a Maita Cápac como alguien con fuerza sobrehumana. Y ahora vamos con la parte alta del Cusco, la dinastía Hanán Cusco, donde ya podremos hablar de un imperio propiamente, y donde tampoco se salva de haber leyendas en torno a sus figuras, empezando por Inca Roca, quien empezó a organizar un sistema de educación para la nobleza inca y también se encargó de reorganizar la nobleza cusqueña. De ahí le sigue Yaguar Huacac, también apodado el que llora sangre. Este apodo se lo ganó más que nada porque dice la leyenda que cuando fue secuestrado de niño lloraba sangre. Este hombre en particular tuvo un gobierno con mucha inestabilidad y bastantes luchas internas, hasta que llegó el octavo Zapainca, Huiracocha. A partir de este gobernante ocurrió un antes y un después, pero primero que nada hay que decir que su nombre viene del dios Viracocha, que es el dios supremo en la mitología inca. Para esto cabe decir que los incas ya habían tenido encontronazos o más de un conflicto con un pueblo llamado los Chancas. Para el punto en el que Viracocha pues está gobernando, los Chancas le hacen saber por medio de mensajeros que va a ser invadido, que se someta. Viracocha, en lugar de poner resistencia como todo buen gobernante, lo que hace es bajar la cara y entregarse a los Chancas, entregar a su pueblo, su territorio, a la invasión del pueblo enemigo, pero solamente a su pueblo, porque Viracocha inmediatamente huyó, tomó a sus sirvientes, tomó a sus mujeres, tomó a sus hijos preferidos, entre ellos Incaurco. Incaurco pues iba a ser el predecesor de Viracocha, quien le iba a heredar el trono, y huyó del valle del Cusco. Pero para fortuna de los cusqueños quedaría su otro hijo, Cusi Yupanqui, que con sus dos huevotes tomaría las riendas del Cusco. Y aunque en un principio intentó convencer a su padre de que se quedara, pues este evidentemente no le hizo caso. Panqui buscaría alianzas con diferentes etnias para enfrentar a los Chancas, ya que estaban en clara desventaja numérica. Esta batalla significaba para los incas la supervivencia misma, mientras que para los Chancas significaba un territorio a anexar para su creciente reino. Después de buscar alianzas con otros pueblos, algunos se le unieron, mientras que otros lo rechazaron y no tomaron bando hasta ver por dónde se declinaba la batalla. Durante el feroz enfrentamiento, el resto de las etnias empezaron a apoyar a los cusqueños, haciéndole frente a los Chancas. De hecho, la leyenda cuenta que la gracia del dios Viracocha
Viracocha estaba con los incas, así que las piedras que estaban en el campo de batalla se convirtieron en soldados que lucharon a favor de los incas, asegurando su victoria. Este importante acontecimiento marcó lo que fue el principio del imperio, con Cusi Yupanqui a la cabeza. De hecho, una vez que su padre se entera de su hazaña, de su gran victoria, se siente indignado, y más por la forma en cómo Cusi Yupanqui tomó el poder, y también tomando en cuenta que su predecesor Incaurco fue prácticamente borrado. De su padre se sabe que se desterró, prácticamente no volvió a pisar el Valle del Cusco, y bueno, no se sabe mucho de él, pero Incaurco sí intentó hacer algo en contra de Cusi Yupanqui, motivado por la envidia y por el deseo de heredar el trono. Iniciaría un conflicto con Cusi Yupanqui. Su hermano se daría cuenta de estas intenciones y rápidamente derrotó a Incaurco, y ya sin ningún tipo de competencia se consolidó como el máximo gobernante de lo que sería el Imperio Incaico. El primer gobernante del Imperio Incaico, de la dinastía Hanán Cusco, el primer Sapa Inca del Tahuantinsuyo en el año 1438. Cusi Yupanqui será renombrado como Panchacútec, que significa el que transforma la tierra. Si me lo preguntan, es una historia de origen brutal, cómo estar al borde de la extinción, o bueno, más que al borde de la extinción, al someterse bajo el dominio de un pueblo más poderoso y numeroso, y poder contrarrestar eso, dando forma y dando inicio al imperio más grande de América. Los hijos de Panchacútec continuaron con la expansión del imperio. Después de su muerte, Tupac Inca Yupanqui tomaría el mando. Este inca tomaría el mando conquistando la costa norte hasta Ecuador y parte de Chile y Argentina. Después su hijo Huayna Cápac sería el último inca antes de la fragmentación del imperio. Gobernó durante la llegada de los españoles, de hecho morirá a causa de la viruela. Después de su muerte, sus hijos Huáscar y Atahualpa iniciaron una guerra por el poder, dividiendo el imperio en dos, con Atahualpa apoyando en Quito y Huáscar apoyado por la nobleza cusqueña. Este conflicto fue el principio del final, que culmina con la conquista española en el año 1533. Bueno, aunque después de estas fechas siguieron existiendo rebeliones, y realmente no culminó todo hasta 1471. Estos son un poco los orígenes de lo que fue el Imperio Incaico, ¿no? De cómo llegó a convertirse en un imperio de ser un pequeño señorío, pero cómo realmente se expandieron bajo la administración de Panchacútec y de sus hijos. Su expansión fue una mezcla entre guerra y diplomacia, pero para esto quiero explicarles cómo era el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa las 4 regiones, los 4 suyos. Estos suyos estaban gobernados por el llamado Apocuna, o también llamado Suyuyoc Apu. El nombre de estos suyos es el llamado Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. En estos suyos estaban anexados lo que eran reinos, señores independientes, y a ver, estos reinos se construían a través de varios señoríos. Los señoríos se construían a través de varios ayus. Ahora, ¿qué es un ayu? El ayu es la unidad más básica de la organización andina, que tiene la particularidad de que, bueno, los enlazan lo que es un ancestro común, ya sea el que haya existido o que no haya existido. También son muy amarrados, por decirlo de alguna manera, a su territorio. Eran una comunidad que podía abarcar entre 100 personas. Cuando varios ayus se unían, formaban un señorío, y estos señoríos pues eran gobernados por los llamados curacas, que eran quienes administraban estos ayus. Cuando eran reinos, pues tenían varios nombres o varios títulos de poder para quien gobernaba los reinos, que podían ser los Atun Curaca, los Cápac o los Apu. Por poner algunos ejemplos de algunos reinos, estaba el reino Chimu, el reino Aymara, el reino Chincha, el reino Huanca, el reino de Cajamarca, y ejemplos de algunos señoríos: estaba el señorío de los Aymaras, el señorío de los Alcahuizas, el señorío de los Huarco, el señorío de los Colli, el señorío de los Chachapoyas, sí, medio albureable el nombre, pero pues así se llamaban, y bueno, un sinfín de señoríos, reinos, que formaban parte del Tahuantinsuyo. Todos y cada uno de estos reinos, señoríos, fueron anexados de un modus operandi por parte de los incas. Lo que hacían los incas era enviar un mensajero al territorio que querían anexar y lanzarles una oferta. La oferta era la siguiente: mira, yo, a cambio de que tú te anexes a mi imperio creciente, yo te ofrezco seguridad, te ofrezco vivienda, te ofrezco tus 3 comidas al día, te ofrezco pertenecer a un imperio donde va a haber una vasta infraestructura, red de caminos, almacenes, técnicas agrícolas. Vamos a respetar tu religión, tu cultura, tus tradiciones. Vamos a intercambiar regalos y símbolos. Eso lo hacían más que nada con el gobernante de la región, ¿no? Del señorío, del reino, con los curacas, como un gesto de generosidad y poder. A los curacas, a los gobernantes, se les ofrecía pues conservar
sus puestos, conservar su hegemonía, pero con la diferencia de que ahora le van a rendir cuentas a un Sapa Inca y van a estar bajo la administración imperial. Pero claro, yo te ofrezco esto a cambio de que tú me ofrezcas trabajo, esto a través de un sistema llamado lamita, que voy a detallar más adelante, y también de que en el aspecto religioso, tus dioses, si bien respeto tu religión y respeto tus dioses, no debe estar por encima del dios Sol, del dios Inti. El dios Sol es el primero, tus dioses pasan a segundo plano. Si aceptas estas condiciones, pues bienvenido. Entonces, bajo estas condiciones, en donde ahora el pueblo anexado debía rendirle tributo a través del trabajo, a través de la mita, al imperio incaico y someterse ante la autoridad del Inca y reconocer al dios Sol Inti, el territorio en cuestión se anexaba sin derramar una gota de sangre. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando esto no sucedía? Cuando el pueblo se rebelaba y no estaba a favor de que fuera anexado. Básicamente rechazaba la oferta. Porque no era si querías, eso es muy importante aclararlo, no era si tú querías, esto era una orden, o sea, por las buenas o por las malas vas a pertenecer al imperio, porque por las buenas pues te damos todos estos beneficios, ¿no? No hay ningún problema, pero si te niegas, esto representaba un acto de desafío, un acto de rebeldía, o sea, te estás negando a las peticiones del hijo del dios Sol, por lo que no había otro motivo más que iniciar la guerra, donde muchas veces lo que hacían es que la nobleza, los curacas, los que organizaron esta rebelión eran asesinados y eran suplantados por otros curacas ya fieles al Inca para gobernar esa región. Lo que hacía muy eficientes a los incas y muy temibles también era su ejército tan poderoso, la organización y disciplina que tenían, su logística, su superioridad numérica, eso también debido al trabajo o al sistema de trabajo que era la mita. También es el traslado forzoso de poblaciones, los llamados mitimaes. Esta política era muy efectiva pero también muy dura, porque hay que tener en cuenta que para alguien que pertenece a un territorio andino, su tierra es muy importante. Entonces, estas poblaciones rebeldes eran trasladadas a otro lugar en donde había mucha cultura inca, donde eran constantemente bombardeados de esta incaización, con el objetivo pues de disminuir su espíritu de lucha y así quebrantarlos de alguna manera. A su vez que poblaciones que eran leales al imperio eran trasladadas a este lugar donde fueron removidos los pueblos rebeldes con el fin de aplacar la resistencia y acelerar la incaización de la región. También lo que le hacían a los pueblos rebeldes era agarrar sus entidades, agarrar sus dioses, sus llamados huacas y secuestrarlas, llevándolas al Cusco, despojándolas de sus tierras de origen. Sus ídolos prácticamente estaban cautivos, lo que representaba una humillación y una subyugación espiritual total. También algunos cronistas españoles aseguran que también hubo mucho derramamiento de sangre hacia la población, eso con el objetivo de demostrar su poderío, pero como tal no existía un genocidio, porque hay que entender algo, a los incas no les convenía diezmar poblaciones enteras, acabar con pueblos enteros, porque parte de su sistema dependían de la población, dependían de la mano de obra. Entonces diezmar a poblaciones, a pueblos enteros no era lo más adecuado. Esta era la forma en cómo los incas pues se fueron anexando poco a poco territorios, primero con la diplomacia, y si esta pues no llegaba a funcionar, pues el remedio era la guerra. También cabe recalcar que como tal el término inca solamente hace referencia a la nobleza cusqueña, al Sapa Inca, quien gobierna el Tahuantinsuyo, a los descendientes del dios Sol, del dios Inti. Era un término reservado, no era algo aplicable para todo el habitante del Tahuantinsuyo, para las 10-15 millones de personas que eran parte del imperio. No existía como tal un sentimiento patriótico de somos los incas, así como hoy en día, ¿no? Somos mexicanos, argentinos, colombianos. No existía eso, porque cada quien se identificaba con su ayu, con su señorío, con su reino. El Tahuantinsuyo era un imperio multicultural. También es cierto que este honor, o bueno, este mote, se lo podían ganar debido a la gran lealtad que tenían hacia el imperio, pero solamente podían ganarse el término inca, o podían ser llamados inca de manera honorífica, no por descendencia. Los que formaban gran parte del Tahuantinsuyo eran llamados los Atunruna, que eran los trabajadores, agricultores, mineros, constructores. Todas estas personas estaban, por ejemplo, los mitimaes, de los que ya hablamos, los llamados yanaconas, que eran los servidores de la nobleza inca, también los llamados piñas o piñacunas, que eran prisioneros de guerra. Ellos eran considerados la clase más baja de la sociedad. Y creo que a partir de este momento es importante que hablemos de su economía, porque como tal, al no existir una moneda, pues toda la economía inca se basaba en el trabajo, sí, en la chamba, en un sistema de reciprocidad y redistribución que garantizaba un bienestar colectivo, ya que el Estado se encargaba de controlar toda la producción y la distribución de la riqueza a gran escala. Muy bien, el sistema de trabajo se dividía en 3 niveles. Primero, el aini, o también llamada la reciprocidad familiar. Este era un sistema de ayuda mutua. Dentro de un ayu, si algún miembro necesitaba ayuda para construir o cosechar, los demás miembros ayudaban, haciendo un pacto al estilo hoy por ti, mañana por mí, devolviendo el favor. 2. La minca, o el trabajo comunal, que eran tareas más especializadas de los propios miembros del ayu, como la construcción de puentes, canales de riego, terrazas. Eran obras que beneficiaban
beneficiaban a toda su comunidad. Y 3. La mita, o sea, el tributo al Estado. Esta era la forma en que todo hombre sano, habitante del imperio, debía pagar el impuesto al Zapa Inca. Todos ellos eran obligados a trabajar mediante turnos, en donde cada ayo enviaba un grupo determinado de mujeres y hombres por un tiempo que podía ser desde semanas hasta meses, para luego regresar y ser reemplazados. Esto con el fin de servir al imperio y su construcción. Cada trabajador se le asignaba una actividad que tenía que realizar sí o sí, no era si querían. Los trabajadores no elegían qué actividades hacer realmente, ya que podían ser desde la creación de templos, la agricultura, la creación de caminos, textilería, cerámica, rituales religiosos, la minería, servir en el ejército. A cambio de esto, el Estado ofrecía comida, seguridad y obras públicas. El Estado se encargaba de garantizar la supervivencia de gran parte de su población, aunque eso sí, el Estado controlaba gran parte de su vida. Ahora, ¿qué es lo que pasaba cuando alguien o varios se rebelaban a rendirle tributo al imperio, a negarse a trabajar al sistema de la mita? En primer lugar, como ya se había dicho antes, estos podían ser desplazados, se dejaban de trabajar las tierras para su consumo, e incluso podían sufrir castigos muy severos, desde físicos hasta la pena de muerte. La reciprocidad y la redistribución era algo fundamental para el funcionamiento del imperio, ya que se creaba un pacto social en donde el pueblo sostenía el imperio y el imperio cuidaba al pueblo. Todos estos bienes producidos iban a parar a las llamadas colcas, que eran una especie de almacenes mediante los cuales el Estado redistribuía la riqueza. Una parte mantenía a los sacerdotes, otra al ejército de la nobleza y otra parte era guardada como un sustento provisional en caso de existir sequía o algún desastre natural. También se daba el reparto de tierras, que este funcionaba de prácticamente igual a 3 niveles, donde las tierras dadas a los ayus no eran las mejores, pero servían para garantizar su sustento. Las tierras del Inca eran las mejores, su producción mantenía al Zapa Inca, la nobleza, al ejército y alimentaba a los trabajadores de la mita. Y las tierras del Sol, que su producción era más para fines ceremoniales, rituales religiosos y sacrificios. Para realizar todas y cada una de esas actividades, debían trasladarse a lo largo del imperio, cosa que fue posible mediante la red de caminos incas, el Capac Ñan, a la cual también se le daba mantenimiento bajo el sistema de la mita. Esto permitió el desplazamiento de ejércitos, mensajeros, noticias, traslados, o sea que fue de vital importancia para su enriquecimiento y su expansión. Fue la columna vertebral del imperio. Ya ha llegado el momento de hablar de ella. Los caminos que articulaban al imperio y que serían lo más importante para la movilización de un territorio tan grande no fueron creados exclusivamente por el Inca, sino que tomaron caminos que ya habían existido, caminos que ya habían sido creados desde antes, para mejorarlos, para expandirlos, para perfeccionarlos, mantenerlos, conectarlos y crear nuevos caminos, logrando que de Cusco, que era la capital del imperio, fuera el corazón que conectaba con los 4 suyos. Las culturas y señoríos pre-incas construirían caminos regionales para desplazarse, con el objetivo de comerciar, redistribuir recursos, controlar, administrar, como un uso religioso al conectar con santuarios y centros ceremoniales, donde realizaban ofrendas y sacrificios. Aquí es donde destacan las culturas como los Wari, los Tiwanaku, los Chimu, los Chapopoyas, los Nazca, los Chavín, entre otros muchos pueblos. Aunque para ser más específicos, los Wari sentaron las bases para la posterior creación del Capac Ñan. Estas culturas ya habían surgido unos 300 años antes de la llegada de los incas, lo que quiere decir que ya habían caminos bien edificados desde mucho antes. Lo interesante de todo esto es que estos caminos se fueron construyendo adaptándose al complicado relieve andino. Muchos de estos caminos tenían un ancho de entre 3 a 7 metros, eso con el fin para transitarlos en las caravanas, donde la llama era el animal de carga predilecto. Esto debido a la ausencia de animales de carga en América precolombina, como por ejemplo los bueyes, los burros, las mulas o los caballos. También existían animales como la alpaca y la vicuña, aunque estos como tal no eran animales de carga, sino más bien tenían un uso religioso, un uso textil, debido a su fina lana. Por ejemplo, la alpaca y la llama pues solían comerse, un poco más la llama que la alpaca, pero durante el imperio inca, la vicuña era muy sagrada, tanto que se prohibía matarla indiscriminadamente. Su fina lana era de un uso exclusivo para el inca, al igual que su carne que en ocasiones solía consumirse, tanto para el inca como para la nobleza cusqueña. Si bien a la llama no se le ponía mucho peso, era de gran utilidad antes y durante el imperio. Se transportaban en ella alimentos, armas, bienes, se recorría la red de caminos preincaicos y la red de caminos como el Capac Ñan. Aunque eso sí, con la llegada de los españoles, esos animales poco a poco fueron desplazados. Por ejemplo, la llama, pues obviamente fue desplazada por animales de carga, aunque eso sí, siguieron siendo criadas por algunas comunidades andinas
y usadas en territorios montañosos donde los caballos pues no se desempeñaban del todo correcto. La alpaca también fue sustituida por la oveja en términos de lana y producción textil. Y la vicuña, a la vicuña le fue un poco peor porque fue altamente cazada, lo que hace que casi se extingan. Pero bueno, volviendo al tema de los caminos, cuando una pendiente era muy pronunciada, se emplearon escalinatas y zigzags de piedra talladas, se construían muros de contención de piedras, la construcción de puentes, la construcción de tambos. Los tambos eran puestos de descanso para almacenar bienes y para depositar alimentos, aunque en el imperio incaico tuvieron un uso más estratégico. Debido a que muchas culturas tenían un poderío regional, no pudieron expandir más sus caminos, también debido a los conflictos con otros grupos, lo que limitaba su construcción. Los factores ambientales, como por ejemplo los desastres naturales, provocaron que algunos sitios fueran despoblados, lo que hizo que no se les diera el mantenimiento adecuado, por lo que quedaron abandonados. La diferencia con los incas fue que ellos lograron unificar todos estos fragmentos en un solo estado, además de que debido al sistema de la mita, cada ayu estaba obligado a darle mantenimiento a la red vial. Durante la hegemonía inca, que duró alrededor de 100 años, los caminos se fueron ampliando y conectando con los ya existentes. Estos se combinaban de acuerdo a la región. Por lo regular solían ser angostos, esto para el paso de caravanas y los ejércitos. Cada bioma tenía una adaptación diferente. Por lo regular se construían de forma recta. Cuando el terreno era irregular, se construían plataformas para nivelar el camino. En zonas donde ocurrían inundaciones, se construían calzadas empedradas, pero de forma elevada con sistemas de drenaje para evitar la inundación. Cuando la pendiente era muy inclinada, se usaban rampas o escalinatas. Cuando los caminos eran trazados por terrenos agrícolas, se construían grandes muros para proteger la cosecha de los viajeros y de los animales. De hecho, el cronista español Juan Díez de Ventazos describe el castigo que recibían los miembros del ejército que desobedecían las órdenes. Esto durante la marcha de los ejércitos. El castigo se describía que si un miembro del ejército que caminaba al camino real se desviaba a tomar una mazorca, a este se le amputaría la mano y se dejaría en el sitio junto con la mazorca. Está bastante claro que el imperio era sumamente riguroso y sumamente violento en los castigos que le ejercían a la gente que no cumplía con las condiciones del Inca. Volviendo al tema de los caminos, estos eran sumamente cuidados debido a su gran importancia para recorrer todo el imperio. Se reconstruían por si ocurría algún desastre natural, se limpiaban, se retiraban piedras caídas, se nivelaban tramos. Estas acciones se ejecutaban por las comunidades que habitaban cerca de los tramos de los caminos. Era un trabajo muy pesado, pero necesario para mantener el imperio y que durante la época colonial se fue descuidando demasiado. Los caminos también suelen dirigir a sitios religiosos o ciudades importantes como por ejemplo Machu Picchu, el centro ceremonial de Panchacamac o la Isla del Sol en el lago Titicaca. Se solía incitar a la población a peregrinar y a hacer sacrificios, a excepción de Machu Picchu, que era un sitio habitado exclusivamente por la nobleza cusqueña. Por ejemplo, en el Collasuyo, arqueólogos identificaron un camino que se dirige a la montaña de Yuyuyaico, ubicada en la frontera entre Chile y Argentina, donde se halló a 3 niños que fueron entregados como ofrenda. A este acto se le llamaba capacocha. El tema de los sacrificios también es un tema interesante, pero que da para un video aparte. Pero solamente les puedo decir que los incas hacían muchísimo menos sacrificios que los mexicas, y con menos brutalidad. Pero bueno, de que hacían sacrificios, hacían sacrificios. Todo esto es más por la parte de la arquitectura y por su uso que se les daban. Pero la forma en cómo estaba organizada la red de caminos y quién debía transitarlos es algo diferente e importante a tener en cuenta. Bien, lo primero a considerar es que estos caminos no eran transitados por cualquiera. Esto quiere decir que si algún habitante del Tahuantinsuyo quería cruzarlos así porque sí, no era permitido. ¿Por qué? Porque esto debía ser una orden del Estado. Normalmente los miembros de un ayu que los recorrían era porque iban en caravanas con las riquezas extraídas para almacenarlas en las colcas y en los tambos, para posteriormente redistribuirlos, o también algunas riquezas podían ser entregadas al Estado para el uso exclusivo del Inca, esto bajo el sistema de la mita, así como por ejemplo el traslado de los mitimais ordenado por el Inca. La nobleza, el ejército, los mensajeros, o también llamados chasquis, usaban los caminos de forma constante y obligatoria, ya que de ellos dependía la comunicación y estabilidad del imperio. El restringir el uso de los caminos otorgaba un completo control del Estado hacia el pueblo, ya que así se evitaban los robos, se evitaban los asaltos, algún espía o alguna rebelión. Usarlos era considerado más bien un privilegio, más que un derecho, además de que también los caminos estaban cuidados por miembros del ejército. Eso sí, existían caminos locales dentro de una comunidad o ayu con un uso libre, sin restricciones, más que nada para ir a trabajar las tierras, acudir a ciertas ceremonias e inclusive conectar con otros pueblos. En el imperio, usar la red de caminos sin autorización o bloquear el recorrido por ejemplo de un chasqui tenían castigos que podían perjudicar a toda la comunidad, y castigos, como ya dije, brutales, como la amputación de extremidades, azotes o directamente la muerte. Los incas se basaban en 3 principios fundamentales:
El primero, Amasúa, no seas ladrón. El segundo, Amayuya, no seas mentiroso. Y el tercero, Amaquilla, no seas ocioso. Faltar a uno de estos era ir en contra del Inca, por eso los castigos eran severos. Además, atracar una caravana no era fácil, era muy complejo, ya que en cada cierto tramo había vigilancia que lo podía impedir. Además, cada que llegaban a un tambo, se reabastecían o descansaban. Cada tambo solía ubicarse alrededor de cada 20 o 30 kilómetros. Los administradores de los tambos hacían la tarea de hacer un registro detallado acerca de quiénes transitaban, para dónde iban, qué es lo que llevaban, con qué fin. Ante cualquier sospecha podían dar aviso a las autoridades. El sistema de mensajería fue algo sumamente necesario y también es algo muy interesante. Mediante esto, el Inca daba a conocer sus órdenes. Los chasquis se encargaban de esta y más tareas, recorriendo todo el imperio mediante el Capac Ñam a pie, en un sistema de relevos. Los chasquis iban equipados de forma ligera, usaban túnicas y sandalias de cuero o fibra vegetal. En la cabeza llevaban una especie de penacho, esto para ser identificados por otro chasqui. Usaban una pequeña manta para llevar objetos. Llevaban consigo también un pututu. Esto era una especie de trompeta que hacían sonar antes de llegar a un punto de control, o que también llamaban chasquihuasis. Ellos portaban una pequeña masa para defenderse en caso de ser necesario. Se dice que tenían el privilegio de masticar hojas de coca, con el objetivo de mitigar el dolor y el cansancio. También traían consigo un quipu, que este artefacto era una especie de cuerda en la que estaban atadas más cuerdas, y como tal, al no existir la escritura, utilizaban esta herramienta para registrar información. Los encargados o los expertos en usar esta herramienta eran los llamados quipuicamayoc, que eran una especie de contador del imperio. La función de estos mensajeros, o de los chasquis, no solamente era de llevar mensajes, también actuaban como vigilantes, informaban cualquier anomalía, como una rebelión, cómo iba el estado de alguna construcción. Eran un soporte militar transmitiendo órdenes para las tropas, llevaban instrucciones para realizar tareas administrativas, eran de suma importancia para el imperio, ya que era el medio de comunicación. Revelar un mensaje estaba prohibidísimo. El hacerlo significaba pagar con la vida, como ya es costumbre. Se estimaba que un mensaje de Quito al Cusco podía tardar en llegar una semana, por lo tanto, el chasqui tenía que tener una condición privilegiada, y no cualquiera podía asumir tal responsabilidad. La forma en cómo se organizaban era la siguiente. Bien, el chasqui partía con un mensaje, ya sea oral o codificado en un quipu. Este iniciaba la carrera hacia el puesto de control siguiente. Para esto era muy importante su conocimiento del terreno, para poder tomar la mejor ruta sin que nada lo detenga. A pesar de que luego se enfrentaban a animales salvajes, como por ejemplo los pumas, antes de llegar al siguiente puesto de control, hacía sonar su pututu, así le daba aviso al siguiente chasqui que lo iba a relevar. Este le repetía el mensaje en varias ocasiones para memorizarlo, o en ocasiones solo debía entregar algún objeto. De esta forma, el relevo hacía lo mismo hasta que el objeto o mensaje llegara al receptor. Cabe destacar que los puestos de control no se quedaban solos, ya que siempre estaban ocupados por dos chasquis, que monitoreaban sus alrededores durante todo el día. El chasqui que entregaba el mensaje a su relevo inmediatamente se debía regresar a su puesto de control, y era así como se organizaban. Este sistema no se podía permitir fallar, por lo que siempre estaba operante, al menos hasta la fragmentación del imperio. Todas estas habilidades serían conocidas por los españoles. De hecho, sus hazañas fueron conocidas hasta Panamá la Vieja, una villa fundada en el año 1519. Cuando cayó el imperio, en el año 1533, el financista Gaspar Espinosa le dirigió una carta al emperador Carlos V, con el objetivo de que éste autorizara que alrededor de 2000 incas fueran enviados a Panamá, esto para enseñarles a la población las técnicas de construcción andinas y edificar allí la ciudad. Pero el violento cambio de hábitat hizo que algunos incas perecieran, y los que resistieron se quedaron. Me acerco a la recta final de este video, y con esto hablamos de la caída del imperio. Se dio debido a la guerra civil entre los hijos del Inca Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar en el año 1529. Verán, al morir Huayna Cápac, el heredero asignado era Ninan Cuyuchi, pero este murió de viruela, al igual que su padre, así que se dejó un vacío de poder que por regla le correspondería tomar a Huáscar. De hecho, la nobleza cusqueña estaba a favor de esto, pero su hermano Atahualpa no estaba de acuerdo, ya que él tuvo más cercanía con su padre, esto debido a las varias campañas militares que realizaron, haciendo de Quito un segundo Cusco. Además, Atahualpa tenía más experiencia militar y el favor de mucha gente, lo que provocó una división. Este conflicto da para un tema aparte, pero la red de caminos, así como todo el Tahuantinsuyo, se dividió en dos bandos, en Cusco Huáscar y en Quito Atahualpa. El uso de los caminos fue de vital importancia para apoderarse de las regiones. Como el imperio estaba dividido, el objetivo era sabotearse uno al otro, ya sea quemando puentes, obstruyendo los caminos, impidiendo el paso al chasqui enemigo, apoderarse de los tambos, usándolos como cuarteles para abastecer a los soldados, y en algunas ocasiones llegaron a ser saqueados.
Fue una guerra muy sangrienta, en donde se destruyeron pueblos enteros, que estaban a favor de un bando y en contra del otro. Como tal, no hubo una destrucción completa de estos caminos, pero sí quedaron muy dañados. Atahualpa ganó la guerra, asumiendo el trono en el año 1563, pero poco le duró. Además, la estructura del imperio ya estaba rota. El sistema de la mita cayó, ya que la división, la rebelión y la aniquilación de los pueblos dificultó darle mantenimiento a la red de caminos. Algunos pueblos ya hartos del dominio cusqueño decidieron aliarse con los españoles, que cuando llegaron encontraron un imperio en decadencia, lo que facilitó su conquista. Bajo el dominio de los españoles, los caminos al principio fueron elogiados y utilizados, pero con el pasar del tiempo, estos caminos fueron muy descuidados, también debido a que las epidemias habían diezmado una parte de la población, por lo que no había quien les diera mantenimiento. Esto tampoco les convino a los españoles, ya que ellos ocupaban mano de obra, y qué mejor que por gente que conoce su difícil relieve andino. La introducción de nuevas tecnologías y de animales de carga, como por ejemplo el caballo, los bueyes, e incluso la introducción de carretas, también fue un factor considerable para el desgaste del Capañán, ya que dejaron de ser prácticos. Hay que recordar que estos caminos se construyeron para el uso de llamas y recorrerlos a pie, así que bajo el nuevo mandato se optó por abandonar ciertas áreas y construir nuevas, así como construir encima de los caminos ya existentes, modificándolos para el uso moderno. El abandono y transformación no fue inmediato, ya que el Capañán fue de gran utilidad para adentrarse en el imperio, para después conectar ciudades y zonas mineras. Le dio forma en la época colonial, tanto así que se construyeron los llamados caminos reales, que más que nada eran de uso comercial, caminos construidos en muchos casos encima de la antigua red andina, aunque también eran modificados. Una de ellas fue la Ruta de la Plata, o el Camino Real de Buenos Aires a Lima, caminos de uso administrativo, militar y económico. Si bien hoy en día hay carreteras que tienen porciones del Capañán, como la carretera panamericana, que en algunos tramos coincide con las antiguas rutas incas o la carretera del Cusco, e incluso carreteras de Ecuador en ciudades como Quito, Riobamba, Cuenca y Loja. También existen algunos caminos incaicos como el mítico camino Machu Picchu, que son de uso turístico. En algunas zonas más rurales como Vilcashuaman y Huanacapampa, ubicadas en el Perú, se usan tramos del Capañán por los pobladores, esto para desplazarse entre los pueblos. Esto no es exclusivo del Perú, ya que en Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador suele pasar lo mismo, ya que recordemos que el imperio llegó a expandirse hasta estos lugares. Podríamos decir que sucedió algo parecido a cuando los incas iniciaron su expansión, ya que también utilizaron caminos existentes desde antes, pero la diferencia es el constante mantenimiento que se les daba y de que no cualquiera podía recorrerlos. Para los incas era visto como algo simbólico, incluso religioso, mientras que para los españoles era más práctico, en fines de comercio, minería y control militar. Para los incas era una herramienta fundamental, una herramienta que el Estado restringía y jerarquizaba, mientras que para los españoles era una infraestructura más pública, utilizada para ciertos fines económicos. Los tambos y colcas también fueron utilizados durante un periodo, pero después serían abandonados y transformados en bodegas locales. Los chasquis también serían de utilidad por un tiempo, cumpliendo su misma función, pero después serían sustituidos por el corón caballo, y muchos otros fueron reasignados a otras tareas. Finalmente, hablemos del último puente inca, que era parte de la red de caminos del Capañán, una construcción que se realiza cada año en el mes de junio, donde 4 comunidades andinas distintas participan en este proyecto. Apreciar esa construcción es como si viéramos trabajar a los habitantes del imperio en el sistema de la mita, ya que sigue el mismo principio de redistribución y reciprocidad, una unión colectiva para el beneficio de todos. El puente tiene una carga mística, religiosa y ceremonial, ya que muchos coinciden en que detener su renovación podría provocar problemas para las comunidades, como la escasez o la sequía, por lo que es importante transmitir este conocimiento de generación en generación. Para iniciar la construcción del puente Quetzhuechaca, lo primero que se hace es pedir permiso a los apus, los espíritus de la montaña, para después empezar a cortar la paja, o también llamada ichu o colla. Una vez se recolecta bastante, se golpea con una piedra para ablandarla y después mojarla para luego trenzarla. Esta actividad se enseña incluso en los colegios de la zona para que los niños se vayan familiarizando con esa tradición, al mismo tiempo que aprenden a hacerlo. Cada comunidad aporta sus cuerdas con una medida de 38 metros. Una vez son recolectadas, son revisadas para asegurar que midan lo correspondiente. Si no es así, el responsable de entregar la cuerda de su comunidad debe trenzar el restante. Las cuerdas se trenzan otra vez entre ellas para formar cuerdas mucho más gruesas. Se forman 4 para la base y 2 para el pasamanos. Acto seguido empiezan a jalar del lado opuesto, un grupo en cada extremo, esto con el fin de ablandar la cuerda. Cuando realizan esta actividad se dirigen al río Apurímac, en la región del Cusco, para tirar el puente viejo y ofrecerlo como ofrenda. También se realiza una especie de ritual con alcohol, hojas de coca y cigarros. Cada participante ofrece su tributo, esto con el objetivo de pedir a los espíritus de las montañas que los libren
libre del mal y no le suceda nada durante la construcción. Un miembro del grupo cruza al otro lado para que otra persona le arroje una cuerda que servirá para sostener y subir las 6 cuerdas gruesas. Una vez logran pasar las primeras 4 cuerdas, que son la base, comienzan a tirar de ellas y sostenerlas en unas bases de piedra, para después hacer algo parecido con el pasamanos, o sea las 2 cuerdas restantes. Después amarran cuerdas desde la base hasta el pasamanos, para finalmente colocar una especie de alfombra para poder caminarlo. Cuando terminan, realizan una ceremonia para celebrar su acabado. Todo este proceso dura alrededor de 4 días y es una obra dirigida por una persona que ha dedicado parte de su vida a aprender esa tradición. En este caso es este hombre, al que le llaman Victoriano, quien dirige la obra. Esta construcción es 100% artesanal, utilizando solamente paja, usando a su favor la región andina. Este acto tan impresionante es solo una parte de lo realmente habilidosos que eran los incas, sobre todo en la construcción y adaptación del medio. Sin duda, fue una de las civilizaciones más interesantes, ingeniosas e importantes de América.